Euronews. Las noticias. En directo, Euronews les ofrece la toma de posesión de Donald Trump. La pueden seguir en nuestra señal de televisión y también en nuestra página web. Es la noticia del día. Trump, el presidente número 47 de Estados Unidos, vuelve a la Casa Blanca. En su primer día va a aprobar unas 100 medidas, entre ellas el regreso de TikTok, que ya está operativo de nuevo en el país, y deportaciones masivas de inmigrantes. Ellos tienen miedo. Tengo un poco de miedo porque pienso en mis hijos y pienso que sería un trauma para mis hijos. Es el testimonio de una madre migrante que teme ser deportada y perderlo todo. Enseguida lo escuchamos completo. Y si usted vive allí en Estados Unidos, revise su teléfono porque seguramente TikTok haya vuelto a funcionar. Trump ha restablecido el servicio durante 90 días. Se trata de una moratoria que busca llegar a un acuerdo con la empresa china al tiempo que se protege la seguridad nacional. Y otra imagen del día es esta. Son los primeros presos palestinos liberados. Vuelven a casa gracias al alto el fuego. También lo han hecho los rehenes que estaban secuestrados por Hamás. Fíjense en este reencuentro. Increíble, pues ahora lo vemos. Son nuestras principales noticias de este Blue Monday, que es el día más triste del año. Pero hay más. Algunos palestinos de Gaza expresaron su alivio el lunes tras dormir por primera vez en más de un año sin bombardeos ni miedo. La principal estación de tren de Siria languidece entre los escombros tras la caída de Al-Assad. El Foro Económico Mundial dará comienzo en Davos con el relanzamiento de la economía como tema principal. Cada vez son más los conductores del sur de Rumanía que viajan a Bulgaria para repostar sus coches con combustible más barato. Donald Trump ha dicho que firmará una serie de órdenes ejecutivas en su primer día como presidente para poner a Estados Unidos en el camino correcto. En un discurso ante sus partidarios en un mitin de su victoria en Washington, D.C., Trump prometió actuar con una velocidad histórica para solucionar lo que él ve como una serie de problemas. Durante su campaña electoral, Trump prometió deportaciones masivas de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos y dijo en el mitin que ese sería uno de los puntos centrales de sus órdenes ejecutivas. We have to set our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Trump también dijo que emitiría una orden ejecutiva que retrasaría la prohibición de TikTok para que, en palabras de Trump, podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional. La popular aplicación de transmisión de vídeos dejó de funcionar el sábado por la noche después de que la Corte Suprema confirmara la prohibición por motivos de seguridad nacional, aunque horas más tarde regresó después de la promesa de Trump. El reciente presidente también ha atacado a su predecesor, Joe Biden, criticando su tiempo en el cargo como una administración fallida. Se atribuyó el mérito del acuerdo del alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el domingo por la mañana, poniendo fin a 15 meses de combates devastadores en la franja. El primer grupo de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza fue liberado el mismo día. Mientras la capital estadounidense se prepara para la segunda investidura de Donald Trump, miles de partidarios del presidente electo hicieron fila el domingo para intentar entrar en el edificio donde Trump celebró un gran mitin antes de su toma de posesión el lunes. Muchos expresaron optimismo por el futuro del país mientras Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos. He never caused a single war. He ended wars, so I think that's a plus for anything, you know. It's returning to strength and returning to getting stuff done, returning to actions, returning to stability. And that's something we haven't seen in 4 years, and that's something that we need. With everything going on in the Middle East, in Eastern Europe, at the southern border, we need strength and stability, and that's what we're getting.
Donald Trump, de 78 años, se convertirá el lunes en el primer presidente en cumplir mandatos no consecutivos desde la década de 1890. Miles de guardias nacionales de aproximadamente 40 estados federales se han dirigido a la capital de Estados Unidos para la toma de posesión de Donald Trump el lunes. Aproximadamente 8.000 tropas establecerán un perímetro de seguridad alrededor de la Galería Nacional de Arte antes de la 60 toma de posesión presidencial. Más temprano, el sábado, miles de manifestantes salieron a las calles por los derechos de las mujeres y otras causas que creen que están amenazadas por la administración entrante. El día de la toma de posesión es en gran medida una ceremonia tradicional para marcar la investidura de un nuevo presidente y su traslado a la Casa Blanca. Sin embargo, Trump ha prometido que firmaría una lista de órdenes ejecutivas a partir de su primer día en el cargo. El juramento del presidente generalmente se lleva a cabo en las escaleras del Capitolio, pero debido a las temperaturas gélidas, este año tendrá lugar en el interior. Es toda la información de ese regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Euronews se lo está ofreciendo en directo a través de todas nuestras plataformas, en televisión y también en nuestra página web euronews.es. Vamos ahora en este punto del informativo con la información relativa al alto el fuego en Gaza. Tanto rehenes israelíes como presos palestinos, se lo hemos avanzado, han vuelto a casa tras el calvario que comenzó el 7 de octubre de 2023. Israel ha liberado a 90 palestinos de la cárcel en el segundo día del alto el fuego en Gaza. Un autobús que transportaba a docenas de detenidos salió de las puertas de la prisión israelí de Ofer durante la mañana de este lunes. Según una lista proporcionada por la Comisión de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina, todos los liberados son mujeres o menores de edad. Israel los ha retenido acusándoles de delitos relacionados con la seguridad nacional, desde lanzar piedras hasta crímenes más graves como intento de homicidio. La liberación se produce unas 7 horas después de que 3 rehenes israelíes fueran liberadas por Hamás y devueltas a Israel. El alto el fuego entre ambas partes entró en vigor después de un retraso de 3 horas este domingo por la mañana. La primera fase del acuerdo contempla que Hamás libere a 33 rehenes a lo largo de 6 semanas a cambio de cientos de palestinos retenidos en cárceles israelíes. Durante la segunda fase, Hamás liberaría a los rehenes restantes y el ejército israelí se retiraría completamente de Gaza. La tercera y última fase abarca la reconstrucción de la zona, que se estima en unos 17.000 millones de euros. Se espera que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes fallecidos a cambio de este plan para reconstruir la franja de Gaza. Hamás ha liberado a 3 mujeres israelíes que han estado retenidas en Gaza como rehenes desde el 7 de octubre de 2023, cuando empezó el conflicto entre el grupo terrorista e Israel en Gaza. Las 3 mujeres fueron devueltas a la Cruz Roja en Gaza y posteriormente entregadas al ejército israelí. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel publicaron imágenes de personal militar instalando un lugar donde los rehenes recibirán tratamiento inicial antes de ir al hospital. Las 3 mujeres fueron liberadas a cambio de 90 prisioneros palestinos como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el domingo por la mañana. Miles de palestinos han comenzado a regresar a la franja, donde también está empezando a llegar la ayuda humanitaria. Unos 200 camiones han cruzado la frontera con Gaza por el cruce de Rafah desde Egipto para entregar suministros cruciales. Las celebraciones en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás han pasado a la consternación a medida que la gente empieza a regresar a las ruinas de lo que fueron sus casas y ciudades. Parte de la primera fase de alto el fuego prevé la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas densamente pobladas y el retorno de miles de palestinos desplazados. Sin embargo, como muchos descubrieron este domingo, en algunas zonas no queda mucho a lo que regresar. Los 15 meses de bombardeos incesantes han reducido a escombros amplias zonas de Gaza. Esta fue la imagen que recibió a la gente que regresó a la ciudad sureña de Han Yunis. Expertos internacionales dicen que se trata de la ciudad que ha sufrido la mayor destrucción de todos los asentamientos gazatíes. Las fuerzas israelíes se retiraron de la ciudad este domingo después de una feroz operación terrestre que se ha convertido en la más larga en este episodio bélico.
En el norte de la franja hay escenas similares. Es el caso de Jabalilla, localidad que alberga el mayor campo de refugiados del territorio. Se calcula que el 70% de sus estructuras han sido completamente arrasadas. Este campamento fue escenario de otra operación militar israelí que comenzó en octubre del año pasado. Mientras tanto, los residentes que regresan a Rafah se han encontrado escenas de destrucción masiva por toda la ciudad, que se ha convertido durante la guerra en otro campo para familias desplazadas. El director de un hospital local asegura que el sistema de salud de la ciudad está completamente fuera de servicio. في مدينة رفح أقل شيء 3 مستشفيات، لمدينة غزة أقل شيء 5 مستشفيات، كذلك شمال قطاع غزة نحتاج إلى 3 مستشفيات ميدانية حتى تبدأ المنظومة الصحية تستعيد عافيتها. من ثم إذا قمنا بترميم بعض المستشفيات، لكن أغلب مستشفيات قطاع غزة دمرت كليا، تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. El coste de la guerra ha sido inmenso. Se espera que la reconstrucción, si el alto el fuego llega a su tercera y última fase, lleve años. En su informe provisional de daños publicados el año pasado, la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial calcularon que para reconstruir la infraestructura crítica de Gaza haría falta invertir unos 17.900 millones de euros. Algunos palestinos de Gaza expresaron su alivio el lunes tras dormir por primera vez en más de un año sin bombardeos ni miedo. Muchos fueron vistos regresando de Yan Yunis a Rafah solo para encontrarse una destrucción masiva. اليوم وقف اطلاق النار انبسطنا كثير كان يوم من غير قصف من غير زنانات قد ايه مبسوطين احنا والطنيات عشان تعبنا كثير من الحرب والدمار اللي حوالينا تعبنا من القصف كثير اهل رفح اتبهدلوا شردوا كثير مشينا كثير خفنا على حبايبنا كثير بس الحمد لله كان احساسنا كثير كويس ان احنا طلعنا بالسلامه وان شاء الله دائما نطلع بالسلامه وان شاء الله بنعود على اراضينا ان شاء الله. El regreso de las familias se produce en medio de una incertidumbre inminente sobre si el acuerdo del alto el fuego traerá algo más que un cese temporal de los combates, quién gobernará el enclave y cómo se reconstruirá. Naciones Unidas ha dicho que la reconstrucción podría tomar más de 350 años si Gaza permanece bajo el bloqueo israelí. Esta estación de tren de Damasco era el orgullo de Siria, ya que conectaba Europa con la península arábiga durante el Imperio Otomano. Ahora algunos esperan que pueda ser un símbolo del renacimiento del país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Generaciones de la familia de este trabajador ferroviario, incluido él mismo, trabajaron en la estación de Kadam antes de que fuera destruida en la guerra. كان سفر يومي عنا يعني نشوف قطار ونشوف يعني القاطرة كانت قطعة منا يوميا نحن فيها 12-13 ساعة لما أرجع على البيت أنا من تعبي ما أشوف أولادي قد ما أشوف القاطرة. El ferrocarril sirio nunca recuperó su antigua prosperidad bajo el gobierno de Assad y Mallah se mantuvo alejado mientras los militares mantenían el control de gran parte de Kadam. Ahora, él y otros esperan que el ferrocarril pueda ser limpiado de sus escombros y su oscuro pasado y convertirse en una parte central de la recuperación económica de Siria después de la guerra. Mallah espera que traiga oportunidades laborales y que su hijo pueda mantener viva la tradición familiar de trabajar en la estación. Miles de personas han asistido a una manifestación en Kiev para exigir al gobierno ucraniano transparencia y esfuerzos para liberar a los prisioneros de guerra en Rusia, además de localizar a los desaparecidos por la guerra. Se trata de la última de una serie de protestas por la falta de información y mala comunicación, dicen los manifestantes, por parte del gobierno ucraniano. Rusia y Ucrania han llevado a cabo intercambios regulares de prisioneros de guerra desde los primeros días del conflicto bélico, el último de los cuales tuvo lugar el pasado 30 de diciembre. En paralelo, al menos 3 personas murieron ayer en un ataque ruso con misiles en Kiev durante la mañana del sábado. El ataque se replicó en otras partes del país. En Kryvyi Rog, la localidad natal del presidente Volodymyr Zelensky y la octava en población del país, hubo al menos 5 fallecidos durante la noche, aunque no hubo que lamentar víctimas en otras partes del territorio ucraniano.
Alrededor de 3.000 participantes de más de 130 países se juntan en Davos para la reunión anual del Foro Económico Mundial 2025. Entre los asistentes, más de 300 funcionarios gubernamentales, 60 de ellos jefes de Estado y de Gobierno. Los asistentes tienen previsto estudiar cómo relanzar el crecimiento económico, aprovechar las nuevas tecnologías y también reforzar la resiliencia social y económica. We've identified 5 key themes that are critical here. I think first is around reimagining growth and what we need to do, recognizing the kind of slow growth, high debt environment we're currently in. How do we actually break this cycle and take advantage? I think really important here is actually to understand, what drives growth. And this is, we need growth that's basically resilient, that puts people first, it's sustainable, and that this is what we need to, actively think about. It's not just growth for growth's sakes, but actually growth to actually improve people's well-being, their lives, and common prosperity. Según el último informe sobre riesgos globales, los conflictos armados estatales son el principal riesgo inmediato para 2025, seguido de los fenómenos meteorológicos extremos y los enfrentamientos económicos. Is active commitments that companies and governments make to collaborate around these specific areas. That might be around, the reskilling revolution, around trade facilitation, around developing industrial clusters. And so we'll be measuring our own impact by looking at these concrete areas where people have actively committed to investing more and contributing and working together to advance these common areas. Cada vez son más los conductores del sur de Rumanía que viajan a Bulgaria para repostar sus coches con combustible más barato. Rumanía y Bulgaria se incorporaron al espacio Schengen el 1 de enero y la supresión de los controles fronterizos ha facilitado los viajes entre ambos países. Mult mai avantajos. Deci vin din București ca să fac plinul aici, ca să mă înțelegeți. Ca la noi în România este totul scump. En Bulgaria, tanto la gasolina como el diésel son significativamente más baratos. Como resultado, quienes cruzan el Danubio logran ahorrar más de 10 euros si llenan el tanque. E diferența de 1 leu. Spre exemplu, eu alimentez cu 95 cu benzină de 95 și la noi e 7 lei și 40, 7 lei și 45. Afectă și în prețurile la mâncare, o să înceapă și acum să crească iar. En Rumanía, los precios del combustible han estado aumentando de manera constante. Los economistas dicen que el aumento es el resultado de la decisión del gobierno de aumentar los impuestos. Miles de rusos celebraron el domingo la festividad cristiana ortodoxa de la Epifanía con un baño tradicional en agua helada, un ritual que conmemora el bautismo de Jesucristo. Sin embargo, las temperaturas invernales inusualmente cálidas llevaron a los servicios de emergencia locales en algunas regiones a cancelar eventos, diciendo que el hielo no es seguro. Средняя температура существенно превысит норму. Для сравнения, для примера, в Санкт-Петербурге оттепель, в Москве оттепель, а в Южной России температура даже плюс 5, плюс 10 будет. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el domingo imágenes que supuestamente muestran los actos ceremoniales que están celebrando sus soldados que luchan en Ucrania. En toda Rusia, los devotos celebran la Epifanía el 19 de enero, sumergiéndose en agua helada. Misinformation is the biggest short-term risk to the world. Misinformation and disinformation will be the top risk to countries around the world over the next 2 years. The World Economic Forum has revealed in its annual Global Risk Report. The WEF surveyed hundreds of experts worldwide and found that false and misleading content is seriously harming the geopolitical environment in a number of ways. It enables foreign entities to affect voter intentions, it can sow doubt among the public about what is happening in conflict zones, and it can be used to tarnish the image of products or services from another country. A number of countries in Europe ranked misinformation as one of
of its top 5 risks, according to the WEF. These include the Czech Republic, Germany, Ireland, the Netherlands and Sweden. Other European countries such as France, Greece, Italy, Portugal, Spain and the UK also rank it highly, often in the top 10. It's becoming increasingly hard to know where to turn for true information, according to the report, with political and societal polarisation skewing narratives and distorting facts. Respondents in high-income countries are generally more likely to express concern about the risk of misinformation over the next 2 years than respondents in lower-income countries, according to the report, although there are some exceptions. People worried about disinformation also often highlight societal polarisation as one of the most severe risks in the same time frame, with poor quality content and lack of trust in information sources continuing to present a threat to societies. Experts have repeatedly said that the best way to protect yourself from misinformation is to stick to impartial, well-established news outlets, such as news agencies, to keep on top of the most accurate information. ¿En qué trabajos confía más la gente y en cuáles menos? Los médicos, los científicos y los profesores son las profesiones en las que más se confía. Eso es lo que piensan más de 23.000 adultos menores de 75 años, de 32 países, según un reciente estudio de Ipsos. Los Países Bajos tienen el grupo de personas que más confía en los médicos, con un 73%. Le siguen Francia y España, con un 66%. Los científicos y profesores también registraron sus mayores porcentajes en España y los Países Bajos. En el lado opuesto, los políticos, las personas influyentes en las redes sociales y los ministros del gobierno son los empleos en los que menos se confía. En Polonia, solo el 8% de los entrevistados confía en los políticos. Le siguen España, con un 10%, y Hungría, Italia y Rumanía, con un 11%. Pero hay un resquicio de esperanza. La confianza en los políticos y ministros ha ido subiendo desde que tocó fondo en 2018, ganando 6 puntos porcentuales desde entonces. La confianza en las profesiones también difiere entre generaciones. Los baby boomers confían más en la policía que los millennials, un 45% frente a un 35%. Mientras tanto, el 20% de la generación Z confía en los influencers, frente a solo el 9% de los baby boomers. Nos vamos, hasta aquí las noticias. Les dejamos ya con el no comment del día. Esculturas de hielo hiperrealistas. ¿Han visto una alguna vez? Fíjense en la exposición que se está llevando a cabo en la República Checa. Un pequeño pueblo de montaña exhibe las esculturas de hielo más fascinantes del mundo. Es muy mágico. Se trata de una tradición con siglos de historia allí. Y en Rumanía quieren salvar la vida de los gatos callejeros que en invierno pueden morir de frío si no están bien alimentados. Por eso en Bucarest, la capital, se han instalado unas curiosas máquinas expendedoras de alimento. Por cada botella que reciclen los vecinos, la máquina da alimento a estos animales. Son los 2 no comments que les ofrecemos hoy. Antes, el tiempo. Adiós. Bye.
Stała rakietowa. Nu te coboră în partea asta, că ajunge sus la vârce acolo la aia. Haideți? Stinghi dată de... Așa.